Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los amigos presentes en este momento. Tenemos el gusto, el honor de tener un invitado de lujo, como es Roger Lázaro Inca, escritor peruano. Y Roger está acompañado en este momento por grandes escritores desde El Paso, como es Zoila de Cebra, desde España, como es el escritor Fabián Salomón, desde Aguascalientes, como es Rosalba Sánchez, como tenemos a Yasmín desde Alemania, a Dorita desde Estados Unidos, a Alcira desde La Guajira, a Norca, tenemos a Norquita desde Estados Unidos, creo. Bueno, Buenas tardes. a Gina desde Ecuador. A Gina desde Ecuador, Mari desde Ecuador y bueno, Isaura Cardona desde Colombia. El mundo entero te escucha, Roger, acá en este momento y posteriormente en diferido. Cuéntanos quién es Roger Lázaro Inca, esa persona de carne y hueso, esa persona humana, para que nosotros y el mundo entero sepan quién es. Bueno, ante todo, de Trujillo, Perú, buenas tardes, no sé, buenas noches para un grupo de los compañeros. He escuchado las personas que han nombrado Isaura y bueno, estoy yo emocionado de que tantas amigas por el mundo quieran compartir conmigo este momento tan grato de hablar un poco de lo que yo he hecho durante todo este tiempo que escribo. Yo soy un escritor que he nacido escribiendo, ¿no? Desde muy joven y he tenido la gracia y el don de Dios de ponerme a escribir desde muy joven poesía y desde luego cuentos y novelas. Entonces, a través de lo que pasó con Francisco el año pasado es que gracias a Dios hemos tenido un grupo maravilloso y aquí estamos juntos. Sé que muchas personas no pueden conectarse con asuntos familiares, por ejemplo, como Fabián, pero le agradezco el gesto. Y bueno, no sé por dónde comenzamos. ¿Comenzamos por el libro? No, ¿Por qué por comenzamos? la No sé, persona de carne y hueso. ¿Quién es Roger Lázaro Inca? Yo soy Roger Lázaro. Permíteme una cosa. A ver, vamos a hacer un poquito de aclaración, porque si no, mi madre donde está se va a enojar y me va a jalar las orejas, ¿no? Porque mi nombre es Roger, no soy Roger, soy Roger Lázaro Inca. Okay. Entonces, si no, mi madre diría, oye, yo te puse Roger y tú estás diciendo que eres Roger. Entonces, por ahí vamos el asunto, con mucho gusto. Entonces, yo me he formado, vengo de una familia muy humilde, he tenido un padre y una madre que me dieron todo a pesar de su pobreza, me dieron todo. O sea, soy un hombre muy agradecido a la vida porque tuve dos padres fabulosos. Mi madre, que era casi analfabeta, sin embargo, era una mujer muy sabia, ¿no? Entonces, la formación de ella o sea, lo que ella me formó, soy lo que soy ahora, yo agradezco eso a Dios, ¿no? Y tengo un padre que era un hombre muy laborioso, preocupado por nosotros, ¿no? Toda la vida fue preocupado por nosotros y eso hemos logrado que seamos 4 hermanos y bueno, ya tengo fallecido un hermano mayor hace muchos años, pero eso me ha nutrido para que durante todo el tiempo de mi infancia y mi adolescencia siempre me he dedicado a escribir, ¿no? A escribir. Yo tenía una pasión muy grande, creo que esa fue mi primera frustración, que fue el fútbol, ¿no? Hasta la edad de 14 años yo tenía una predisposición de ser futbolista, era mi único sueño, ser futbolista, y lo estaba logrando porque estaba en la división inferior de algunos equipos trujillanos y tenía un proyecto para irme a Lima, pero cuando terminé secundaria sufrí una lesión a la rodilla que me alejó definitivamente del deporte. Yo jugaba de puntero izquierdo en esos tiempos que se hablaba, era un zurdo neto, como se dice, ¿no? Y bueno, pues después de esa gran decepción, ¿no? Que yo he escrito algunos poemas sobre eso, fue que me dediqué a estudiar Derecho. Estudio Derecho por accidente, como le decía Isa ahorita en una de nuestras charlas, ¿no? Pero esa formación humanista fue que poco a poco también en mí fuera arraigando y haciendo más profunda la cuestión de escribir, ¿no? Pero a mí muchas veces me ha ganado la literatura. Si yo tenía que elegir entre un libro de derecho y un libro de literatura, por cierto que el libro de literatura me ganaba, o sea, eso era como una tentación de siempre, ¿no? Entonces terminé la profesión de derecho ya hace 30 años que soy abogado,
pero nunca he dejado de escribir, ¿no? O sea, nunca he dejado de escribir y siempre he estado trabajando en función de la palabra, haciendo mis trabajos como profesional y al mismo tiempo con mis sueños. Es que yo tuve un profesor que me inculcó muchas cosas en la universidad, ¿no? Cuando formamos un grupo literario, a mí me dijo, porque hay muchos compañeros que quisieron disertar, había el famoso enamoramiento coloquial sobre el comunismo, que tomar las armas, porque en mi país, durante el año, todo el año fines del 2000 para adelante, pues hubo un problema muy grave que fue el terrorismo, ¿no? Y había el movimiento armado subversivo y había mucha gente que simpatizaba con eso porque venían los arraigos desde Cuba y toda la gente comunista del mundo del sur, de Europa y esas cosas, ¿no? Entonces hay mucha gente que con esos sueños de querer ser revolucionario, esas cosas, tomaron el camino equivocado de irse a la guerrilla, ¿no? Entonces hubo un profesor que a mí me dijo particularmente, me llamó y me dijo, mira, Roger, en la vida tú tienes que elegir dos cosas. Tú tienes que elegir que tienes que tener una profesión para vivir y una profesión para soñar. Así que la profesión para soñar tiene que ser la literatura y la profesión para vivir el derecho. Así que tienes que esforzarte en hacer las dos cosas y hacerlas bien. Y eso ha sido muy positivo para mí, ¿no? O sea, hacer dos cosas con ese engranaje de la vida que te da muchas cosas complicadas. No todo el camino es muy, llano, el camino siempre de obstáculos. Y eso ha sido que me ha dado a mí una predisposición al viaje, a la expectativa y a los sueños, y aquí estoy. He publicado, antes de Amazon, he publicado 3 libros, y después con Amazon ya estoy publicando 2 libros, entonces a la fecha tengo 5 libros publicados. Los primeros libros los publiqué el año 2010, publiqué 2 libros de poesía, y es que yo era un poeta hasta el año 2010 que había ganado algunos premios locales y nacionales en mi país. El año 1995 fui mención honrosa poeta joven del Perú, pero yo nunca había publicado un libro, o sea, siempre tenía poemas sueltos, publicando en revistas y en folletos y en todos los documentos que puedan darse en la vida de las publicaciones, pero nunca publiqué un libro. Tal es así entonces que el 2010 me llené de valor y de muchas expectativas y publiqué 2 libros juntos, o sea, 2 libros publiqué y los 2 libros los presenté juntos, ¿no? Que para mucha gente fue pues algo que inconcebible que alguien se presente 2 libros de un momento a otro. Y los 2 libros, si me permiten, les puedo mostrar mi librito que publiqué en esa fecha, Claro que que fue sí. este libro que se llama Huyendo de la Sabiduría, que es un libro de poesía, 100 poemas que hablan de mi juventud y mi adolescencia, ¿no? Mi pasión por el fútbol, mi romance de estudiante y todas esas cosas, ¿no? Y el otro libro que me parece el que yo le tengo mucho amor a este libro. ¿Cómo se titula, Roger? ¿Cómo se titula, Roger, el anterior? Huyendo de la sabiduría. Súbelo un Huyendo, poquito. huyendo de la sabiduría, ¿no? Y este otro libro que publiqué el año 2000 juntos, ¿no? Es El aún y la existencia. Que este libro me ha traído muchas bendiciones y muchas cosas muy lindas, porque a partir de la publicación de mis libros he comenzado a viajar también por algunos países, ¿no? Como Ecuador, Colombia. Colombia siempre ha sido un país que siempre me recibía a mí con los brazos abiertos. No he estado pues en Manizales, en Pereira, en Cali, en Medellín. Eso es lo que yo puedo resumir desde el punto de vista de lo que ha sido mi trajinar vivencial y al mismo tiempo de creación. Y tengo 4 hijos maravillosos que me ha dado Dios. Tengo una hija que ya es abogada, como yo. Mi segundo hijo me hizo abuelo ya y estudia administración de empresas. Mi tercera hija, perdón, estudia psicología. Y mi último hijo. Eso Perdón, es lo que perdóname un segundo. Tenemos ¿Aló? algún ruido al fondo. ¿Quién? Creo que es donde Fabián. ¿Aló? Dame un segundo. ¿No será Alcira o Fabián? ¿Alcira o Si es Fabián? Fabián, déjame ver si lo puedo, déjame ver si puedo callar. Bueno, bueno,
Dame un segundo. Roger, dame un poquito, Roger. Un poquito, dame un minuto, yo llamo a Fabián para que... Mientras tanto, que no se oye bien, vuelve a poner... Un libro de ese año, ¿no? Que se llama Facer España, ¿no? Que son 100 vivencias, ¿no? Aquí está mi trabajo ganador, que les voy a mostrar para que ustedes vean. Aquí está mi trabajo ganador. Se llama Un camino seco abierto en el mar, ¿no? ¿Por qué no nos lo lees, por favor? Es muy larguito, pero... Bueno, una partecita. Dice, tal vez Cervantes quiso que fuera así, y yo lo soñé una de esas noches borrascosas. Soñé que Don Quijote leía una Biblia junto al mar, y de pronto las aguas del mar se dividieron y dejaron un camino seco en el centro, igual a la historia sagrada que sucedió en el Mar Rojo. Pero esta vez no cruzaron israelitas huyendo de los egipcios. Esta vez Don Quijote se apresuró a cruzar, porque vio que en la otra orilla lejana hombres y mujeres lo esperaban. Don Quijote fue aclamado por las multitudes cuando llegó al otro extremo. La literatura convertida en Dulcinea fue la mujer que le dio la bienvenida. Es un poema largo de más o menos 180 versos que pudo obtener el premio, ¿no? Ok, préndenos la cámara. Se apagó la cámara. Sí. Y esto fueron los 3 poemas ganadores, más los 100 florilegios que acompaña siempre el jurado a publicar todos los años, ¿no? Prende la cámara, por favor. Entonces, este es el libro con las 3 vivencias ganadoras. Ocupé el primer puesto, el segundo puesto lo ganó un amigo que es de Sevilla, que es un amigo que ahora ha ganado muchos premios literarios en España, y de un gusto que yo haya sido el primer puesto y él el segundo, y de ahí lo ganó. El tercer puesto fue también otra persona que creo que venía de Barcelona, no me recuerdo muy bien. Y de ahí, a partir de ahí, me han considerado el embajador del concurso, porque el año siguiente ya aparecieron más escritores latinoamericanos ocupando los puestos ya de vanguardia, ¿no? Ya aparecieron mexicanos, colombianos, cubanos, ya, o sea, el año pasado creo el segundo puesto fue, si no me equivoco, un argentino, ¿no? Entonces ese concurso sigue hasta la fecha. Esperemos que en un momento ustedes también puedan concursar, porque es una temática que habla sobre la relación que existe entre España con Hispanoamérica. Y a mí me hablaban pues que nosotros somos más de 300 millones que hablamos el español en el mundo, ¿no? Pero lo que pasa es que siendo España esa potencia, España tiene un problema, dicen algunos españoles, muy especial, ¿no? Si se acerca a Europa, se alejaría de Latinoamérica, y si se acerca a Latinoamérica, se alejaría de Europa. Entonces ese es un... Y el año pasado obtuve otro literario en España, ¿no? El Enrique Pleguezuelo, ¿no? Fue un premio de poesía también. Fue el año de octubre del año pasado, un mes antes casi de que nosotros comenzáramos este proyecto con Francisco, ¿no? Y a raíz de eso, pues, me enviaron un hermoso trofeo que se lo voy a mostrar por aquí, ¿no? Ahí está. ¿Sí lo ven? Ya. Sí, lo estamos viendo. Eso es todo lo que les puedo hablar con mucho cariño. Yo soy poco de hablar de mis méritos, tengo un perfil bajo en lo que yo hago, pero cuando es necesario abrir la boca sobre la literatura, pues es tan hermoso hablar de eso, ¿no? Es como enamorarla todos los días, ¿no? Algo así parecido. Y por ende la literatura, ¿no? Entonces, yo a toda persona que se dedique a escribir, siempre lo que le voy a recomendar de colega a colega es que el escritor es un lector por naturaleza, ¿no? El que no lee
cada día deja de ser escritor, porque la manera de leer es como tú también te compenetras, te nutres, ¿no? Te nutres y la otra fuerza son pues ver películas, escuchar anécdotas de la gente, ¿no? O sea, hay que ser un buen oidor, ¿no? Hay mucha gente, hay mucho escritor que ha escrito libros fenomenales a partir de sus vivencias, no que ha vivido, sino que ha escuchado vivir a los demás, ¿no? Y eso ha sido grandioso, ¿no? Tenemos grandes escritores, ¿no? En el mundo han dado la hora, como se dice, con una historia que no ha sido de ellos, pero lo han hecho como si fuera de ellos mismos, ¿no? Y eso ha sido lo grandioso y lo maravilloso del arte, ¿no? Y otras cosas que yo le puedo aconsejar entre comillas, por favor, no lo tomen así tan didáctico. Aconsejar en el sentido de que cada escritor, por ejemplo, para medir el termómetro de cómo va la literatura en el mundo, sería bueno tener acercamiento a 3 eventos mundiales, ¿no? Por ejemplo, el primero, entre los latinoamericanos, el premio Alfaguara, ¿no? Si ustedes han escuchado hablar del premio Alfaguara, es un premio que todos los años se proyecta desde España para toda América Latina y es un proyecto muy grande de una editorial, ¿no? El premio Alfaguara, por ejemplo, te premia con $175,000 por tu libro, ¿no? O sea, para que tú vivas tranquilo y te da un año sabático si ganas, ¿no? Por ejemplo, este año lo ha ganado un argentino, ¿no? Cristian Alarcón, con su libro Tercer Paraíso, ¿no? Leer ese libro, por ejemplo, es como medir el termómetro, cómo va avanzando la literatura en el mundo, ¿no? O sea, cómo tú vas compaginando tus vivencias con las vivencias literarias del mundo, que sería muy loable que todo el mundo vaya midiendo el termómetro mundial, cómo va la literatura evolucionando. Y el otro premio es el premio Planeta, ¿no? Que es el más anhelado por escritor, ¿no? Por ejemplo, este año lo ha ganado una argentina, ¿no? Luz Gabás, ¿no? Con Viaje de Luciania, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, el Rómulo Gallegos también, ¿no? Es un premio que le dan al mejor escritor de cada año, ¿no? Es una novela. Y también lo ha ganado Perla Suárez, ¿no? Con El País del Diablo, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos contacto todos los años con esos 3 ejemplares nada más cada año, nosotros tendríamos el termómetro listo para saber cómo va evolucionando la literatura, ¿no? Sus proyectos mismos, sus cambios de giro, su naturaleza, el avance o el retroceso mismo de lo que uno cree lo que está pasando en la literatura a nivel mundial, ¿no? Y bueno, el otro asunto también es que a veces a nosotros nos dicen que hay que leer mucho, y yo soy uno de esos que dice que hay que leer muchos, pero también paradójicamente han habido escritores que sin necesidad de leer mucho pues han sido famosos, ¿no? Estamos hablando del propio Juan Rulfo, el mexicano, ¿no? Con Pedro Páramo, que era un hombre que hasta tenía miedo de dar entrevistas, ¿no? Porque algunos se preguntaban, ¿será verdad que Juan Rulfo ha escrito Pedro Páramo porque el hombre no quería dar entrevistas porque balbuceaba mucho para darlas, ¿no? O sea, entonces, pero una cualidad innata era pues el crecimiento literario que ha tenido, ¿no? Para escribir 2 novelas nada más, una novela y un libro de cuentos como El Llano en Llamas. El Llano en Llamas es un libro de cuentos fabuloso, ¿no? Y así podríamos citar muchas fuentes más, pero lo ideal es leer, y de leer hay que sacar grandes posibilidades de lo que tú lees, ¿no? Hay un escritor que decía, un poco ufanándose, decía, aquel que no ha leído el Quijote no podrá escribir un buen libro. Pero de Belis, que era otro escritor medio extraño allá en España, pues que escribió un libro que se llamaba El hereje, es un ateo por naturaleza, y a pesar de lo que dijo, ganó el premio Quijote. Él decía, pues bueno, si es cierto eso que dicen que para escribir un libro hay que leer a Quijote. Entonces, ¿qué hizo Cervantes? Porque cuando Cervantes escribió el Quijote no lo había escrito. Entonces, ¿cómo es que teníamos que leer primero el Quijote para ser un buen escritor? Entonces, estas paradojas de la vida pues nos dan a nosotros a decirnos que cada quien hace su simiente y cada quien se desarrolla en la vida de la mejor perspectiva que pueda, ¿no?
Y yo de los poetas autodidactas que yo admiro, por ejemplo, y que yo he leído, por ejemplo, es José Mauro de Vasconcelos, ¿no? Que no logra ser un escritor muy famoso, el que escribió Mi planta de naranja niña, de naranja lima, no sé si ustedes han leído esa obra, ¿no? Ese escritor es brasileño, ¿no? Es un autodidacta, fue mozo, fue boxeador, fue acomodador de escenarios en los teatros, ¿no? Y logró escribir su libro Mi planta de naranja lima, que fue un boom latinoamericano, ¿no? Su obra ha sido traducido a más de 20 idiomas, ¿no? Y otros más, por ejemplo, podemos hablar de Gorky, ¿no? Gorky también, inclusive Gorky se retiró del colegio porque no pudo terminar secundaria porque era muy humilde, ¿no? Sin embargo, retornó a las aulas y escribió ese libro famoso que se llama La Madre, ¿no? Y el otro también español, Saramago, también le pasó lo mismo, se retiró y volvió y fue un premio Nobel, ¿no? Y qué decir de Faulkner, ¿no? Entonces, es contradictorio, es sí y es no. O ser buen lector o no ser un buen lector. Lo importante es sembrar tu semilla y proyectarte tú mismo lo que tú quieres, ¿no? Eso es lo importante, o sea, no perder el norte. Y si uno no pierde el norte de lo que quiere, va a lograr sus sueños. Esa es la sugerencia que podría hacer con ustedes, porque ese es el camino que yo he tomado, ¿no? Siempre con altibajos, pero siempre sin perder el horizonte, ¿no? Y ese horizonte es lo que estamos logrando poco a poco, y seguiremos en ese camino porque así queremos nosotros y porque sí, de alguna manera, Dios nos ha predestinado en este camino muy, muy delicioso que es escribir, ¿no? Es todo lo que podría decir en esta parte. Bueno, después de esa brillante intervención tuya y ese referente de escritores que nos has mencionado, has apagado la cámara, Roger. ¿Qué escritor te ha marcado la vida así, pues, que tú digas, me ha tocado, me ha transformado? Bueno, el escritor que a mí me ha marcado la vida ha sido César Vallejo, ¿no? O sea, es el poeta universal peruano que debió haber ganado un premio Nobel, pero nunca le dieron. Bueno, pero los premios Nobel también hay grandes ausentes fabulosos, ¿no? No le dieron premio a Borges, no le dieron premio a Cortázar, no le dieron premio a Vallejo, o sea, no hay nada que reclamar ahí, ¿no? Pero Vallejo es un poeta universal, ¿no? Es un poeta que los peruanos queremos y admiramos, pues, toda la vida, ¿no? Y cuando yo estuve en España, a mí me agradó que el primer poeta que preguntaran fuera por César Vallejo. César Vallejo ha escrito una obra fabulosa, varias obras fabulosas, pero la más rescatable, pues, un poema Trilce, ¿no? Un libro de poemas Trilce que lo escribió en la cárcel. Es un poemario que es difícil de traducir, puesto porque tiene muchos modismos y muchos giros literarios propios de la concepción de él. Hasta el título, ¿no? Trilce, no tiene parangón en el vocabulario. O sea, muchos le han dado muchas expectativas a Trilce, ¿no? Como una composición de palabras, pero nadie es acertado. Y Vallejo un día le preguntaron en España por qué pusiste tu libro Trilce. Él simplemente habló que eran Trilce, establecía en su pueblo natal que eso significaba algo así como 3 soles, que eso era el valor del libro, y le puso Trilce y se acabó, y no pasó nada más, ¿no? O sea, tan sencillo, todo el mundo esforzándose en averiguar cómo era la composición, y él lo dijo tan simple, ¿no? Pero también, como les decía a ustedes, o sea, no es bueno leer, o sea, el que quiere apuntalar hacia un proyecto de crecimiento en la literatura, creo, no debe enamorarse de un escritor, porque si se enamora de un escritor, pierde su identidad literaria, porque imaginemos que a mí se me ocurre García Márquez, a quien yo admiro mucho, ¿no? Pero si me pongo a leer como escritor todos los libros de él, me va a marcar. Voy a querer escribir como él, y voy a perder mi identidad de escritor, porque el estilo literario de cada persona es tu personalidad literaria. Entonces, si tú dices, a mí me gusta Vargas Llosa y me pongo a leer todos los libros de él, me voy a identificar con él. Y a mí me pasó eso con Vallejo, ¿no? Yo me volví vallejópata, ¿no? O sea, acá era un loco vallejiano, vallejista, ¿no? Uh-huh. Pero eso me hizo, en el fondo, mucho daño, porque comencé a escribir como él. Pero bueno, ahora ya me enmendé, ahora soy vallejiano, entonces ya estoy más acorde con todas esas cosas. Ya te desmarcaste.
eso es lo que digo. Ahora, con respecto a qué libro me ha marcado la vida, si eso también fuera otra pregunta complementaria, yo soy una persona que creo que todo escritor, creyente o ateo, siempre ha tenido una referencia en sus escrituras que tenga que ver con la Biblia. Eso es innegable. Todo el mundo, tirios y troyanos, quieras o no, de sopetón o de frente, han tocado siempre temas que están detallados en la Biblia. Así que todos, por lo general, se han nutrido de sus vivencias y se han nutrido de lo que niegan o de lo que aprecian o de lo que quieren para escribir. Y yo soy uno de ellos. Y para mí el mejor libro de todos los libros, indudablemente, es la Biblia, ¿no? De ahí puedo tener otros, pero la Biblia para mí es el primer libro que yo he leído y que para mí encuentro de todo ahí, ¿no? Y creo que el futuro sigue ahí, la Biblia, aunque muchas personas puedan hablar que es un libro obsoleto. Los que dicen eso, para mí definitivamente no lo han leído, porque para mí es un libro futurista, porque el Apocalipsis es un libro de mañana y de pasado mañana. Así que los que hablan que es obsoleta la Biblia, pues están definitivamente un caos que ellos mismos han generado porque no han leído. O sea, si alguien leyera la Biblia, no hablaría de ese modo, ¿no? Que es un libro obsoleto. Eso es lo que podría aportar en esta secuencia. Bueno, con respecto a tu novela de Cuentos no vive el hombre, ¿qué nos puedes decir? ¿De Cuentos no vive el hombre o la novela inicial, que es la que tengo atrás de los dos? Hablemos de los dos, no hay problema. Te cuento de la novela que he publicado y que de repente muchos compañeros han podido leer un poco del libro, ¿no? O sea, El amor murió sin decirme su nombre, que es un tema un título muy delicioso y muy triste, ¿no? Muchos me han dicho que sí es mi historia, ¿no? Y yo les digo definitivamente que no es mi historia, o sea, porque nunca tuve esa relación de celos así tan duros y que despelleje el alma, ¿no? Pero otros me han dicho, pero entonces tú no narras nada de la tragedia que sucedió en Mesa Redonda. Fue una tragedia nacional porque murieron más de 300 personas, ¿no? En un incendio que verdaderamente causó un estrago nacional que mucha gente ha llorado todo un buen tiempo con esa tragedia, ¿no? Entonces, yo lo que narro de eso es el desenlace de mi cuento ahí, ¿no? O sea, yo narro que el desenlace de los hechos de mis personajes, ahí es el desenlace fatal, ¿no? En esa tragedia de Mesa Redonda. No hablo del siniestro, sino hablo del desenlace fatal que se da en ese acontecimiento trágico. Pero lo anecdótico es que yo estuve 6 días antes en ese lugar, ¿no? O sea, yo viajé con la mamá de mis hijos el día 23 de diciembre de 2001, viajé a Mesa Redonda, porque era un lugar comercial que traían pues cosas del extranjero, novedosas para los muchachos, para los niños, para comprar juguetes navideños y otras cosas más de la casa, ¿no? Entonces viajé el día 23 y la verdad que cuando yo llegué, yo le comentaba a mi esposa, que en ese tiempo era Vilma, porque después falleció, le conté, mira, ¿qué pasaría si acá hay un percance? Mira, nos quemamos vivos, ¿no? Y ella me decía, cállate, no hables así, era un poquito más religiosa en esos tiempos, ¿no? Le decía, pero mira, no hay nada. Y afuera de la entrada de Mesa Redonda, había gente con objetos pirotécnicos, ¿no? O sea, podías probar tú un cuetecillo en plena calle, ¿no? Para ver la calidad, para que la gente te compre. O sea, eso era una crónica de muerte anunciada, como decía García Márquez, ¿no? Sí. Entonces pasó Navidad. Bueno, en el lugar también hubo un evento que a partir de ello también lo narro como si fuera parte de la secuencia del libro, ¿no? Yo ingresé a ese lugar y pues las vendedoras pues son personas que cuando quieren que le compres un producto pues te atajan, te agarran del brazo, te sostienen hasta que tú le compres, ¿no? Y a mí me sucedió que una chiquilla muy hermosa, tendría pues 19, 20 años, no sé cuánto, pero muy jovencita, ojos azules, ¿no? Me agarró del brazo y me dijo, varón, cómprame, y no me quería soltar hasta que le comprara la bicicleta, ¿no? Y la mamá de mis hijos pues vio esa situación y sonrió, ¿no? Sonrió porque ella era una buena persona, ¿no? Sonrió, no hizo un gesto de
de celos y cosas por el estilo, sonrió y bueno, pues pasó esa anécdota, ¿no? Entonces, pasó 25 de diciembre, el día 29, era sábado, estaba en una reunión con unos amigos ya a puertas del año nuevo, del año 2002, entonces, 7 de la noche más o menos, ¿no? Estábamos en un local consumiendo algunas cosas, ya celebrando pues entre colegas el advenimiento del año nuevo, ¿no? Entonces aparece en la televisión un flash informativo que se quemaba Mesa Redonda, ¿no? Que se quemaba Mesa Redonda y pues todo el mundo causó un estrago terrible en la gente, ¿no? Entonces yo les contaba a mis amigos, oye, yo estaba ahí hace 6 días, y yo decía que algo iba a pasar, ¿no? Y entonces yo llego a casa más o menos 11 de la noche y estaba esperándome irme en casa, ¿no? Y me dice, oye, mira lo que ha pasado. Le digo, ¿qué? Mesa Redonda, sí, pues le digo, mira, me dice, qué pena, ¿no? Y me dice, oye, ¿y qué habrá pasado de esa niña con la que te hice una escena de celos? Me dice riéndose, ¿no? Se habrá muerto, ¿no? Qué pena, ¿no? A partir de ahí, de esa noche, yo comencé a concebir el cuento, ¿no? Comencé a armar historias, armar un engranaje y por ahí surgió el cuento, ¿no? Primero fue un cuento pequeño, de más o menos 5 páginas, ¿no? Que quise, pero me fue quedando mucho material me fue quedando. Entonces, en el transcurso de los años, estoy hablando que el 2002 comencé a escribir esta historia. Ya el 2005 la tenía completa y del 2005 la he guardado. Y a partir de este evento que hablamos con Francisco es que yo decidí publicarla. Lo que hice fue corregir algunas cosas y he publicado el libro que gracias a Dios ha tenido una gran acogida, ¿no? Entre mis amigos, sobre todo liberteños, ¿no? Y peruanos. Y ahora con respecto a la otra novela, De Cuentos no vive el hombre, que ese es otro proyecto que es medio conflictivo, es como un taller de narración, ¿no? Porque parte de un asunto de que un escritor es llamado por su exnovia para volver a encontrarse con ella, ¿no? En un lugar distante, ¿no? Entonces él toma el bus para ir a reencontrarse con ella y a ver qué pasa, qué futuro había, ¿no? Y en el trayecto, este escritor va creando una historia en su mente, ¿no? O sea, va recordando lo que vivió con la mujer que amaba, que va a encontrarse, y al mismo tiempo va inventando una historia paralela, ¿no? O sea, va en esa locura, ¿no? Él era escritor, y lo que pasaba ahí es que subconscientemente afloraba lo que él siempre sentía. ¿Por qué él se separa de la mujer que amaba? Porque él decidió ser escritor y la mujer no aceptó que fuera eso, porque decía, ¿de qué vas a vivir, no? De cuentos no vive nadie, o sea, es una mentira dedicarte a escribir, así seas quien seas, no vas a lograr el éxito y el bienestar. Y él decía que sí, ¿no? Entonces es a raíz de eso que el personaje, o sea, la mujer lo deja a él y se va a otro lado, y es cuando después de 7 años que ella lo llama para reencontrarse con él. Y a partir de ese reencuentro él viaja hacia ella, que es una distancia de 3 horas de Trujillo para Chiclayo, donde yo invento el cuento, y él va imaginando una historia paralela, ¿no? O sea, escribir su historia y al mismo tiempo escribir una historia de una chica con 7 alacranes, ¿no? Y eso es lo que a muchos le pareció una especie de taller de narración, ¿no? Cómo vas haciendo el engranaje de los personajes, ¿no? Inclusive había un personaje que iba junto al escritor y le causaba mucho conflicto emocional que se miraban, ¿no? Entonces él dice que ese personaje sería bueno que esté en su cuento, ¿no? Y no a su lado, no en la realidad sino en su cuento, para evitar que le causara conflictos. Bueno, y el desenlace es fantástico, ¿no? Ojalá que ustedes tengan la oportunidad de leerlo, que les va a encantar, y fue considerado en el año 2019 como una de las mejores novelas cortas aquí en Perú, ¿no? Gracias a Dios, es una bendición más de Dios para mí. Y bueno, ¿qué más les puedo decir a ustedes, no? Gracias por escucharme y espero que les guste estas anécdotas que narro, ¿no? Que yo he vivido también escuchando historia de los demás escritores, y lo digo con mucha humildad y al mismo tiempo con orgullo, pero un orgullo literario. Es decir, que uno a veces cuando escucha a los demás de lo que tú estás haciendo,
es tan solidario, es tan concreto, es tan formidable y al mismo tiempo es tan íntimo que lo recibes como si fuera una cosa tuya para seguir en el avance, como si recibieras un poco de energía de la que ya tienes, pero de la que además necesitas para seguir en este avance generoso que es escribir, ¿no? Que no tiene camino de retorno, siempre voy a decir eso, ¿no? Bueno, vamos a abrir la mesa para que todos los compañeros pues te pregunten. Dorita. Sí, ¿me escucha? Hola. Sí, sí escuchamos, sí. Roger, felicitaciones. Estoy leyendo tus libros y me encantó esto del amor murió, ¿no? Sin decir su nombre, y de cuentos no vive el hombre, ¿no? Y bueno, lo que yo me decía, pues no siempre faltan muchas páginas pues para crear una gran novela, ¿no? Hay maravillas cortas como la que tú nos presentas, una novela corta, y nos sentimos enamorados de todo ese lenguaje que traes, ¿no? Y verdaderamente que enganchas, ¿no? A veces, no sé, creo que han sido entre 50, 70 páginas, irremediablemente fui enganchada en la historia, ¿no? Y también un poco que yo decía si esta historia iba a tener una continuación, ¿no? Porque se queda ahí como que al final no hay algo definido, ¿no? Si el encuentro se llega a dar con Rosángela, ¿no? Rosángela, y me pareció lindo. Yo pensaba, por un lado, que capaz era tu propia historia, ¿no? Bueno, pero finalmente yo veo muy importante tus escritos, ¿no? Los personajes que antepones son de la vida diaria, de la vida real, lo haces muy, muy tuyo, ¿no? En los escenarios que lo colocas ahí, lo peruano, lo de Trujillo, que es una bella ciudad, es una cosa que nos hace ver también las limitaciones, ¿no? Que tú haces ver en algunos puntos que tenemos como ciudad de Trujillo, como ser peruanos, ¿no? También es hermoso, pero también es un poco decadente, hay cosas, ¿no? Y eso también como que me identificaba buscándote a ti, ¿no? De que eras esa lucha, ¿no? Que todos tenemos en la lucha, que esto no te va a dar para vivir, ¿no? Entonces un poco que se me reveló, él ha tenido capaz eso, ¿no? Como cuando te dice Rosángela, de cuentos no vive el hombre, escúchalo, ¿no? No eres un Ribeiro, ¿no? Entonces me pareció maravilloso, ¿no? Y eso de mantener tus sueños, me encanta, me encanta. Entonces yo digo, pues él como que entona, ¿no? Un poco el de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Ese puntito, ¿no? Un puntito capaz el más irónico. Tú no utilizas eso, tú utilizas el amor en toda su realidad, ¿no? En la pasión, en cómo conocer una mujer y cómo se da todo eso, ¿no? Pero un poco que se me acercó la idea de Ribeiro, de Alfredo Bryce, también como peruanos, muy notables, ¿no? También algunos de ellos creo que ha sido abogado como tú también, ¿no? Y ver nuestra idiosincrasia en esto del mundo para Julius, ¿no? Una cosa maravillosa que ha tenido su momento, el borde. Pero sí, la palabra del mudo, ¿no? Eso también. Y eso que has dicho últimamente, ¿no? Lo que tú estás diciendo, el escenario que pones, porque estaba yo viendo esa comunicación sentado, tú, porque eres una persona como que transita, capaz tú enfocas o plasmas un poco de tu realidad, de que viajas de una ciudad a otra, de Trujillo a Lima, por decirte. Y en ese transitar vas haciendo tu cuento en tu propia historia, ¿no? O sea, vas incorporando, ¿no? Incorporando, y yo decía, ¿por qué esta mujer lo mira tanto a él, ¿no? Y de repente la mujer se para y dice, ¿qué estás escribiendo, no? Yo soy tal persona. Me pareció muy lindo la forma como estás, cómo transmites tú tu mensaje en la escritura, ¿no? Y no sé, mi pregunta básicamente es si va a haber una continuación de este libro de cuentos No vive el hombre, ¿no? Porque me parece fantástico. Gracias por el comentario, gracias por eso.
Eh, Definitivamente creo que no, porque mira, yo pongo ahí, el silencio es el cuento que los lectores deben contar, ¿no? O sea, a Al partir de final, ahí, al final. a partir de ahí digo, el silencio es el cuento que los lectores deben contar, ¿no? O sea, le dejo la cabida a todo el mundo que a partir de ahí se imagine lo que pueda pasar con la historia, ¿no? Sí. Lo que sí he pensado, y mucha gente me ha sugerido, es que El amor murió sin decirme su nombre, me dicen que ahí sí puedo ver, y tengo material guardado para eso, ¿no? De la chica que muere. Creo que por ahí sí podría intentar hacer una historia, no sé, una saga, algo así parecido, ¿no? Pero de Cuentos no hay el hombre me parece que ahí cierra el ciclo porque yo mismo pongo el atajo, ¿no? Dice, el, el silencio es el cuento que los lectores deben contar. O sea, yo terminé ahí, hasta aquí debo llegar, ¿no? Digo yo, y el silencio es el cuento que los lectores deben contar, ¿no? Pero es buena la sugerencia, ¿no? Uno no pierde siempre esos cosas de comentarios para ir nutriendo y ir viendo qué pueda pasar en lo que viene, ¿no? De repente cosas más interesantes aparecen en el libro, no sé qué pueda pasar con el libro, y algunas cosas pueden aparecer por ahí, ¿no? Que nos puede pasar a Bueno, muchos. sobre todo era pues un amor, ¿no? Era un amor de 7 años que Sí. el personaje principal estaba teniendo con la otra protagonista también de la historia, ¿no? Entonces, muchos nos quedamos cuál era lo siguiente de ella, ¿no? Si de verdad murió ese personaje, porque no lo dicen claramente, ¿no? Lo dejan entrever para que en mis silencios, que en nuestro propio silencio podamos nosotros hacer nuestro cuento, ¿no? Nuestra Exacto. historia, ¿no? Entonces, me parece la utilización de eso que tienes del cuento, ¿no? De esa narrativa que tienes, es una cosa muy especial, ¿no? Que tú plasmas en estas pequeñas historias, ¿no? ¿Y qué crees? ¿Hacia quiénes está dirigido tus libros? Porque ya tienes 5 libros. Entonces, mayormente, ¿hacia quiénes va dirigido? Yo creo que mis libros van dirigidos al nivel escolar secundario. Acá en Perú llaman secundario, ¿no? O sea, alumnos que pues tengan ya de repente 10 años para arriba, todo el mundo puede leer el cuento, ¿no? Puede leer la novela, ¿no? O sea, porque si bien es cierto, o sea, yo también hago la historia la hago, a ver, por rato muy simple, ¿no? Pero siempre utilizando el criterio literario, ¿no? Por ejemplo, a mí mucha gente me dice, oye, me atrapaste, ¿no? Con el amor murió sin decirme su nombre cuando dice, ¿cómo será de celosa mi mujer que el día que me muera no me llorará, se escandalizará? Y durante los funerales le dirá muy bajito a su mejor amiga, seguro se fue al infierno a estar con otra, ¿no? Así parte la historia, ¿no? Entonces me dice, oye, qué loco tú, ¿no? O sea, ¿cómo escribes así, no? Pero esa es la apertura de un tema, ¿no? De los celos, ¿no? Sí. Y así tratar de mantener siempre el equilibrio al escribir, ¿no? O sea, someterme siempre a un trabajo ordenado, ¿no? O sea, tratar de reducir espacios para llenarlo con más emoción en los ámbitos que uno escribe. Y eso es lo beneficioso de la lectura, ¿no? De que uno va creciendo, o sea, unas frases que pueden ser tan amplias, reducirlas a la mínima expresión, pero diciendo muchas cosas que te llenen, ¿no? Que te emocionen, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, le decía a algunos amigos, si tú narras, por ejemplo, que un hijo está matando a su padre, esa historia a todos les puede parecer cotidiana, diaria, ¿no? Pero si tú escribes de que el padre muere no por la puñalada, sino de saber que su hijo lo está matando, o sea, eso es lo primero que lo mata al padre, no la puñalada. Entonces, esa emoción selecta cambia la historia que puede ser tan cotidiana, ¿no? De que veamos que un hijo mata a su padre, que tú digas que cuando el padre recibe la cuchillada, él muere antes de que reciba la cuchillada porque le duele que su hijo sea el que lo asesina, ¿no? Eso sería más favorable. Exacto. Esos son los matices de la literatura, ¿no? ¿Tú crees que estos poemas han sido más de 100 poemas que has tenido en tus primeros libros?
te han inspirado, ¿no? Te han llenado esto de los afectos, de tus emociones para poder hacer tus libros, tus 2 últimos libros tan bellos. Claro, o sea, yo decía que soy poeta por naturaleza, ¿no? Y yo le voy a dar un poemita de este primer libro de Huyendo de la Sabiduría. Es un poema que publiqué y que a mucha gente me ha dicho, mira, yo quiero ese poema como epitafio, ¿no? Y lo voy a leer ahora a ver si les gusta. Dice, profecía de árbol, dice, ¿no? No lo entierren, siembren el cadáver, y que baste como riego solo el llanto de uno. No lo entierren, el cadáver es una semilla, y si la esperanza es sembrar y no enterrar, siembren el cadáver. Es un poema pequeñito y mucha gente me ha dicho, eso quiero para mi epitafio, ¿no? Uh-huh. Y así, ¿no? Tú, ¿cómo quieres, Roger? Yo te digo Roger, pero eres Roger, ¿no? Sí. Si no, mi madre que tenga algún lugar se va a enojar, ¿no? Que me puso Roger. Que las personas te recuerden como poeta, ¿cómo quieres tú ser reconocido, observado, aplaudido? ¿Cómo quieres? Yo quiero que me recuerden que fui un poeta que intentó ser poeta, que es lo más formidable que le puede pasar a uno, ¿no? O sea, no el intento fallido, sino el intento de logro, ¿no? Pero la verdad que no he pensado nunca en eso, ¿no? O sea, siempre uno escribe, a veces pensando en lo que quiere lograr como cuestión literaria, pero más allá tal vez el panorama lo ve ahí, pero un poco que no le quita esa perspectiva, ¿no? A veces pienso, yo por ejemplo le decía cuando estuve ya en Madrid, decía yo he ganado el premio, pero ahora que he ganado no sé qué decir, ¿no? Entonces yo quería ganar el premio, pero cuando lo gané ya no sabía qué decir ni qué hacer, ¿no? O sea, tantas emociones acumuladas ahí, ¿no? Entonces, pienso también eso, ¿no? O sea, uno quiere lograr, creo que todo escritor, todos nosotros, quieras o no, queremos pues trascender, ¿no? Y esa es la gran motivación, ¿no? Que a uno lo recuerden por un libro es suficiente, ¿no? Que siempre marque la tendencia es suficiente, ¿no? O sea, aunque sea por un verso, ¿no? Hay mucha gente que un verso es suficiente, ¿no? En tu vida, ¿no? Que te recuerden a través de tu narrativa, a través de tu poema. A través de un libro o a través de una frase, es suficiente, es haber colmado tu existencia, ¿no? Que con un verso te diga, pues, imaginemos que alguien se ponga a decir ahorita, volverán las oscuras golondrinas y todo el mundo, ¡pum!, decimos Becker, ¿no? Claro. Sí, o sea, no necesitas más, ¿no? Simplemente un verso, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas y aparecen en la mente masiva Becker y se acabó, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, o tal vez otro necesitamos un poco más de espacio, o uno necesitamos algo tan pequeño, otro necesitamos toda una vida, ¿no? Pero el encanto está ahí, en partir y llegar o en llenar todo ese espacio con algo provechoso. Claro. Y eso es lo que queremos todos lograr a partir del sueño que hemos empezado, ¿no? Gracias, Roger. Felicitaciones. Somos peruanos. Estamos en este instante. Ya hemos conversado. Felicitándonos. Gracias. Cuídate mucho. Estamos acá, seguimos compañeros. Seguimos con Mayra. Mayra, compañeros, porque se fue Fabián y esto es un matriarcado, pero en fin, me agradezco eso. Pero ahí estás tú reemplazando el grupo. Mayra, sigue tú, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos. Un placer, Roger, en compartir tu cámara, estos momentos, esta tertulia contigo y que nos des tus experiencias y compartir tus saberes a través de estas pantallas. Es muy enriquecedor saber que no solamente eres un poeta, sino también escribes otros como novelas, ¿verdad? No todo el mundo tiene la facilidad de distinguirse en diferentes géneros. Así que esa es una gran cualidad.
una de las preguntas que tengo es, ¿cómo haces si eres abogado? Para mí los poetas son personas muy sensibles, en la parte sentimental, ¿verdad? Su musa está en los astros, en el amor, las flores, en todo lo que nos rodea. Más el hecho de ser abogado, bueno, Isaura también es abogado. Me parece que es algo, como tengo un hermano que estudiaba leyes y al tercer, cuarto año se retiró porque dice que él no podía defender a alguien que era culpable. Y él es artista, decía que él no podía estar en esas profesiones. Entonces, ¿cómo ligas o vinculas una profesión? Bueno, no es que todos los abogados sean así, pero realmente hay momentos que yo sé que son quizás incómodos dentro de las leyes y depende de uno también, ¿verdad? Tomar o no tomar el caso, no sé qué tipo de leyes, porque también hay una diversidad tremenda, pero lo que yo quiero ver es cómo comparas o cómo vives una profesión con una forma de expresarte artísticamente en las letras, entre una y otra. Gracias por la pregunta. Sí. Mira, nosotros como abogados tenemos una formación muy humanista, o sea, de muchos valores, ¿no? O sea, creo que nosotros, y Isaura lo podrá decir también, nosotros somos formados con valores de justicia, de libertad y de democracia, ¿no? O sea, somos formados de ese modo. Entonces, que a partir de ahí la formación del hombre sea distinta a partir de los hechos y de lo que ejerce, esa es otra cosa muy distinta, o sea, es otra cosa muy distinta ya. Que el mundo te lleve por derroteros que tú no quieres, o que el arribismo y el protagonismo, o la riqueza, o lo que fuera, te lleve a otros ámbitos en que tú tengas que pasar la línea delgada entre la justicia y la injusticia, es otra cosa. Eso es otra cosa, pero la formación humanista que recibimos nosotros tiene mucho que ver con preceptos muy claros, ¿no? Hasta con preceptos bíblicos y con preceptos de cumplimiento de naturaleza nacional e internacional. Por ejemplo, nosotros respetamos protocolos, respetamos leyes, respetamos normas. Que esas la tengan que vulnerar de algún modo la vida misma, el mundo, los que gobiernan, ya esa es otra cosa. Pero la formación está ahí, es muy humanista. Por eso te decía hace poco, contaba, que nosotros, por ejemplo, ganábamos los Juegos Florales de la universidad, ¿no? Se suponía que en letras estaban los especialistas en literatura y todas esas cosas, pero nosotros, por nuestra formación humanista, ganábamos todos los concursos de literatura, de los Juegos Florales, lo ganábamos siempre los de derecho, ¿no? Y tampoco no te podrías olvidar, si es que, por cierta estadística, de los poetas, de los escritores y poetas más famosos del mundo, creo que el 40% tienen formación de abogado. O sea, el 40% tienen formación de abogado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque te da alguna... Mira, el propio Vargas Llosa también iba a estudiar Derecho, pero lo estudió y lo dejó, ¿no? Y así, o sea, que hayan dejado eso, porque, como te digo, yo también tuve una faceta en que me ganaba la literatura y estuve a punto de dejarla, ¿no? Entonces conseguí un profesor que me dijo, espérate, tienes que tener una profesión para vivir y otra para soñar. Entonces le hice caso, ¿no? Entonces cultivé el derecho porque eso me da para vivir, y cultivo la literatura, que es lo que es mi profesión, para soñar, ¿no? Y trato de hacer un engranaje todo eso. Entonces, mi formación humanista, eso es lo que ha sido muy, muy cercana a mi formación de intelectual, ¿no? De literario, exactamente, ¿no? Entonces, hay como cierta complicidad en eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, todos los días tenemos que redactar escritos, defensas, alegatos, todo eso, y todo eso tiene que ser como una cuestión de contar, de defender, de establecer argumentos, de ilustrar, de analizar, de concretar. O sea, es una cuestión tan contundente de decir que hay una relación ahí bionívoca, se puede decir, entre la literatura y el derecho, ¿no? Entonces, la formación mía ha pasado por ahí, y yo le agradezco a Dios que haya sido abogado, porque a partir de mi formación humanista
también me ha ayudado mucho a mejorar la manera de establecer mis prerrogativas como literario, ¿no? Como literato, ¿no? Entonces, no hay más bien hay una complicidad en lo que uno quiere ser, ¿no? Sí, muy buena tu respuesta, Roger. Y la otra es, ¿cómo se siente cuando tú ganas un premio, por lo menos el que obtuviste en Madrid? Eso te compromete a mantenerte en un nivel de producción de tus obras literarias, o sea, que es como el top, ¿verdad? Y cómo has hecho para mantenerte en ese nivel óptimo, digamos, de la escritura para tener ese nombre o ese renombre, o mantenerlo. No hay renombre, somos normalitos, como decía el anterior. Yo te respondería con una frase de Borges, ¿no? Borges decía, he tomado por asalto el paraíso y no me lo merezco, ¿no? O sea, eso me pasó a mí, ¿no? O sea, me llegó el premio, pero a partir de ahí hay que meditar muchas cosas más, ¿no? De ahí hay que decir, bueno, hay que seguir en esto, ¿no? Y llegó el segundo premio internacional, obviamente, porque en mi país yo he sido 3 veces finalista de un premio de poesía a nivel nacional. ¿Aló? Por ahí. Liliana. Hola, ¿sí me escucha? Sí. Liliana, sí, Liliana tenía el micrófono abierto. Entonces te decía que eso te da un plus, obviamente, eso no hay que negarlo. A todo el mundo que gana algo de su trabajo que hace, obviamente le da un plus y le da un bienestar, y al mismo tiempo le deja la satisfacción de deber cumplido, ¿no? Pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir avanzando porque el camino es muy largo, o sea, a lo que uno quiere, y sobre todo yo tengo muchos proyectos literarios. No puedo dejar de decirte que yo tengo posiblemente más de 15 libros listos para publicar, ¿no? Yo no estoy escribiendo ya, yo estoy corrigiendo. Entonces, en algún momento tendrán que salir los libros y deben salir ya, porque es necesario ya que se publiquen, ¿no? Entonces, en ese proyecto estoy, pero siempre tratando también de mejorar, ¿no? O sea, a veces, como decía García Márquez, pues no, él se desprendía de su libro rápidamente porque si no lo hacía, le daban ganas de corregir. Cuando un día le preguntó, ¿usted ha vuelto a leer 100 años de soledad? Y le dijo, no lo he vuelto a leer nunca más, porque si lo leo me dan ganas de corregirlo, ¿no? Entonces, esa es una gran verdad, ¿no? Todo el mundo escribe un verso y al día siguiente dice, y si lo hago de este modo, y si le agrego esto, y estamos en eso, ¿no? Para el lector puede estar perfecto, pero para nosotros, que siempre estamos en un camino un poquito más allá, queremos siempre mejorarlo, ¿no? Mejorarlo en el sentido figurativo también, ¿no? Perfecto, Roger. Entonces siempre hay retos. Uno vence a algunos y vas queriendo otros, obteniendo otros. Sí. Así es la vida. Muchas gracias por tu respuesta, Roger. Gracias a ti por las preguntas. ¿Quién sigue? ¿Me preguntas? Teresa, por favor, abre tu micrófono. María Teresa de Aguascalientes, México. Hola, ¿qué tal, compañeros? Feliz de estar aquí participando. Y bueno, un placer, Roger, conocerte, y qué honor tenerte aquí para que nos compartas toda tu experiencia. Yo pues tengo poquita carrera de escritora, aunque desde niña pues siempre tenía esa inquietud, y al escucharte digo todo lo que quizá pude haber logrado porque la vida a veces no te lleva por otro lado, ¿verdad? Pero me identifiqué mucho y digo, cuánto tiempo perdido, ¿no? Sin estar aquí, que me encanta tanto escribir. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a escribir un libro? O sea, diariamente, por decir, cuando ya empiezas una historia, ¿cuánto tiempo le dedicas? Hola, un gusto escucharte, amiga. Mira, los tiempos son un poco relativos, ¿no? Porque a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, que uno comienza una historia y en el camino
piensa que debe dejarla ahí madurar porque, no sé, algo se bloquea y retoma otras cosas, ¿no? Y después de un buen cierto tiempo vuelve y lo impulsa, ¿no? Y así anda, ¿no? Todo el mundo a veces ha tenido medias novelas, novelas completas, algunas cosas que corregir o sea, no hay un manual para el escritor, no lo hay, o sea, por más que se hagan talleres, por más que se diga lo que se diga, no hay un manual para escribir, como no lo hay para el amor, o sea, definitivamente esas cosas son así. Pero lo que uno sí puede sugerir del aprendizaje mismo es que cuando tú inicies esto, no lo dejes, o sea, nútrete día a día, o sea, la mejor nutrición es escribir y leer, escribir y leer, escribir y leer, ¿no? O sea, aunque sea 10 minutos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo terminar muy cansado de la faena diaria, ¿no? Puedo terminar muy cansado, a veces con sueño, pero escribir para mí es mi terapia de salir de ese cansancio, de ese estrés. Para mí, escribir es como una salvación diaria, ¿no? O sea, de tener todo el mundo ahí con su problemática. Un ser humano es un ser, nosotros somos seres normales, o sea, el escritor es un ser más en este mundo, o sea, vivimos lo mismo que viven todos. De repente sentimos más que el resto, pero vivimos igual, ¿no? Entonces yo por ahí escribí un librito que se llama, un libro de poesía que dice, si no escribo, no oscurece, ¿no? O sea, para que ustedes tengan esa idea, ¿no? O sea, si yo no hago un verso, no llego a la noche, ¿no? O sea, y eso es motivador, ¿no? O sea, quien quiera que diga, no tengo tiempo para escribir, se está engañando a sí mismo, ¿no? Porque debe tenerlo aunque sea media hora, 10 minutos. O sea, si uno, por ejemplo, yo soy cristiano, ¿no? Yo estoy en contacto con Dios de repente todo el día y en mi mente va Dios conmigo. Y así también creo que el escritor va armando sus historias ahí en su mente y en la noche vuelca, hace un croquis o hace un cuadro sinóptico de lo que... Pero eso sí, esas frases que le llegan de la inspiración, esas sí, guárdenlas de inmediato, porque estas ya no vuelven, ¿no? Un verso, una frase que le llegó, no sé... Yo dormía en la noche, me llegaba un verso y a oscuras escribía en una hoja, ¿no? Y al día siguiente desarrollaba un poema con eso, porque esa es la inspiración, ¿no? O sea, por eso cuando a usted le llega una idea, como dicen, macanuda, tomar lápiz y escribirla, ¿no? O grabarla, ¿no? Porque a partir de ahí, al día siguiente y en los días que vienen, van a ser una gran historia, ¿no? Entonces sí. Yo digo que en la literatura, en el amor no hay manual, ¿no? Pero sí hay esa tendencia de uno mismo amarse para seguir escribiendo, ¿no? Uno mismo darse un tiempo, porque a veces tenemos esa cuestión muy normal de decir, hay gente, a mí me decían, hay gente que tiene tiempo para decir lo ocupada que está, ¿no? O sea, para eso sí tiene tiempo, pero para otras cosas no tiene tiempo, ¿no? O sea, siempre va a tener tiempo para decirnos lo ocupada que está, pero no va a tener tiempo para decirnos que tiene tiempo para algo importante. Claro, de tus historias que has creado, ¿te gustaría, has pensado que te gusta? ¿Cuál personaje te hubiera gustado conocer de los personajes que has creado? O sea, ¿qué personaje te hubiera gustado que existiera y conocerlo? La verdad que uno a veces, mira, tú hablas en función a veces del libro, no de los personajes. Cuando tú dices, tengo un hijo, tengo un libro, no hablas de los personajes, ¿no? Pero hace poco, por ejemplo, yo estaba haciendo un tema por ahí y decía, a ver, ¿habrá estadísticas de todas las personas y de todas las personas que han nacido y que han muerto en los cuentos o en las novelas? No hay estadística de eso, ¿no? Sería bueno tener una estadística sobre eso, ¿no? ¿Cuántos personajes murieron en los cuentos y cuántos han vivido, ¿no? Y algunos siguen viviendo eternamente por nuestra creación, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, Unamuno, ¿no? Unamuno es un genio, ¿no? Cuando escribía La Niebla, él habla, pues, ¿no? De que él estaba haciendo un personaje y el personaje tenía que eliminarlo, ¿no? O sea, hasta ahí llegaba el personaje y el personaje se rebeló, le dijo, ¿y por qué vas a matarme, no? ¿Por qué vas a matarme? ¿No? Entonces, por eso te digo, en cada libro siempre te vas a enamorar de un personaje de tu libro, ¿no? Pero no lo vas a detestar a todos, porque imagínate, si tú escribes sobre un hombre malo, lo vas a admirar como personaje tuyo.
Entonces, definitivamente, tu creación envuelve, es como nosotros somos unos creadores, ¿no? Al estilo de Dios, valga decir, con la distancia abismal y con la cristiandad que uno tiene, también somos creadores, ¿no? Nos inventamos un mundo, ¿no? Nos inventamos un mundo. Yo leí, por ejemplo, el libro de Vargas Llosa que le dedica a García Márquez, ¿no? Historia, habla de un escritor que cree el mundo, ¿no? Que como si se matar a Dios para crear yo mi propio mundo, ¿no? Eso es algo así, ¿no? O sea, Vargas Llosa hablaba que eso hacía García Márquez, ¿no? García Márquez desaparecía este mundo para crear un mundo donde el lector se impregnaba y ahí vivía, ¿no? Mientras duraba la novela, obviamente, ¿no? Entonces, eso se llama, eso es lo que Vargas Llosa le dedicó a García Márquez, un libro fenomenal sobre eso, ¿no? Que trataba de decir que García Márquez era una genialidad inconmensurable de haber creado un mundo donde el lector entraba y el lector se olvidaba del mundo que vivía y participaba del mundo que escribía el escritor, ¿no? Y cuando llegaba la palabra fin, ese mundo lo iba a perseguir toda su vida. Y cosa magistral, ¿no? Que García Márquez, o sea, Vargas Llosa se le dedicaba a García Márquez, ¿no? Pero al final, bueno, siendo grandes amigos, terminamos peleándose por una cuestión de falta, dice, no sé nada más sobre el asunto. Muchísimas gracias, Roger. Gracias, Isaura. Sigue Liliana Mungarrieta desde Estados Unidos, Miami. Buenas, ¿cómo están? Liliana. Un placer, Roger, estar aquí contigo hoy. Liliana, un gusto de poder conversar contigo. Sí, bueno, súper encantada con la entrevista. Eres un hombre culto, muy inteligente y noto sensibilidad, que creo que es algo muy importante para los escritores. Me gustaría saber cuál ha sido tu escritor favorito y por qué. Me recordaste a Unamuno, lo leí cuando estaba muy joven. Lo voy a releer porque me acuerdo muy poco, pero me gustó mucho uno de sus libros que él hacía múltiples personajes. La niebla. Sí, que hacía múltiples personajes y eso a mí me impactó cuando leí ese libro precisamente por eso, porque los personajes hablaban. Sí, La niebla es un libro fabuloso. Es fabuloso, me lo voy a releer. Bueno, Roger, cuéntame cuál es tu escritor preferido y por qué. Yo hablaba hace poco de César Vallejo como poeta, ¿no? O sea, para mí es un escritor que para mí es único, pero también me ha gustado mucho, en mi época juvenil me gustaba Bécquer, ¿no? Era muy romántico en su tiempo, por eso es que Rosita me fastidia como románticos, ¿no? Pero para mí hay un poeta que es un poeta universal, ¿no? También aparte de Vallejo es Borges, Jorge Luis Borges, el argentino, ¿no? Es un poeta genial, ¿no? Es un poeta fuera de serie para mí, ¿no? O sea, por los matices, es un poeta de lujo, ¿no? O sea, que hace cosas maravillosas con la palabra, es un alfarero de la palabra, hace de la palabra lo que quiere, ¿no? En todos sus libros, especialmente, por ejemplo, y tiene narraciones fabulosas, ¿no? El Alep, yo les recomiendo que lean el Alep, de la narración extraordinaria de Borges. Es un libro depurado, ¿no? A veces yo pienso que él de haber sido un bibliotecario, se ha nutrido mucho de lo que leía, ¿no? O sea, porque él es un intelectual 100%, ¿no? A mucha gente no le gusta Borges porque es muy intelectual, ¿no? Pero cuando uno lee y le gusta mejorar inclusive su lenguaje, lo va a encontrar fabuloso por sus historias, ¿no? Porque sus historias son unas historias que no son comunes, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una historia que habla de Judas, ¿no? Es una historia fabulosa que escribe sobre Judas, ¿no? O el mismo el encuentro en Guayaquil de San Martín con Bolívar, ¿no? Nosotros los latinoamericanos que nos gusta esa historia, él narra de ese momento crucial en la historia de la libertad de América, en donde la pugna entre dos líderes, ¿no? Entre Bolívar y San Martín, ¿no? Que tenían que definir el destino de América Latina, él narra, o sea, eso es Borges, ¿no? Es un hombre histórico que si ustedes lo leen sería fabuloso que lean, ¿no?
A mí una novela, por ejemplo, que me impactó hace muy poco, es la novela que a mí me impactó el 2001, que yo comencé a escribir este cuento del amor, el amor murió sin decirme su nombre. Es un escritor que en el año 2001 ganó el premio Nobel de Literatura, es E.B.S. Naipaul. Mire, este escritor nace en Trinidad y Tobago, o sea, ¿te imaginas? Trinidad y Tobago, o sea, no nace ni en España, ni en Estados Unidos, él nace en Trinidad y Tobago. Y es un escritor que llegó a ser premio Nobel, ¿no? Y hay una novela fabulosa que a mí me gustaría que ustedes lo lean y van a ver la categoría de este escritor. La novela se llama Una casa para el señor Biswas. Una casa para el señor Biswas, ¿no? Es una novela fabulosa, ¿no? Es una novela fabulosa, es la manera de narrar, tiene mucho humor, tiene mucha vitalidad y tú no te desprendes del torrencial de escenas que te da en la novela, ¿no? Del personaje, ¿no? Te prometo leerla, Roger. Esas son el propio Pamuk, ¿no? Para mí, Pamuk, por ejemplo, Orhan Pamuk, que ganó también el premio Nobel, tiene un libro que se llama el libro rojo, ¿no? Fabuloso, ¿no? Fabuloso, habla de muchas cosas novedosas, de lo que es místico y de lo que es real, ¿no? Genial, ¿no? Entonces, hay buenas obras que te marcan, o sea, que van a marcar tu destino, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando era un niño, a mí me dieron a leer el libro Corazón, del Mundo de Amici, no sé, creo que todos pueden haber leído ese libro, ¿no? La verdad que esa ternura del libro me ha marcado para siempre, ¿no? El Corazón del Mundo de Amici, de un italiano, que ahí está, de ahí sacaron la canción de Marco, ¿no? Del Apenino de los Alpes, ¿no? O sea, esos temas tan sencillos, tan especiales, te marcan y te hacen una huella saludable y vital para que tú sigas adelante, ¿no? O sea, dices, mira, de una cosa tan sencilla puedes sacar cosas tan gloriosas, ¿no? Y eso es lo que hace poco yo también, cuando conversamos con Rosa María, decía, por ejemplo, hay un pintor, ¿no? Que pintaba 2 zapatos viejos como si fueran sus mejores amigos. Eso es lo que debemos hacer nosotros en la literatura, ¿no? De algo tan simple, de repente de una silla vieja, sacar el mejor encanto de esa silla, ¿no? O sea, eso es literatura, o sea, de eso debemos nosotros manejar, ¿no? O sea, no importa el escenario, importa el escenario que tú hagas, o sea, el escenario que tú ves, traslada al escenario de tu imaginación y ahí proyecta algo sensacional, o sea, busquemos siempre eso, la emoción selecta de lo que queremos brindar, o sea, si yo puedo contar mi historia, trataría de contarla desde una perspectiva que yo sepa que le va a gustar a la gente, no por lo que yo narre, sino de la manera como yo lo narro. Esa es la gran proyección de todo escritor que quiere enlumbar un camino, buscar su estilo, ¿no? Y no estamos demasiado tarde para eso, porque imaginemos que hay escritores que han comenzado a ser famosos a más edad que nosotros. Yo, por ejemplo, tengo 55 años, ¿no? Entonces, todos estamos jóvenes, como dijo una compañera por ahí, así que ya no voy a seguir en eso. Pero, por ejemplo, Saramago, ¿no? Es un escritor que a partir de los 50 comenzó a escribir, ¿no? O sea, ya había hecho unos esbozos que no le dieron resultado. Él había escrito 2 novelas cuando él tenía 25 o 26 años, pero no pasó nada con eso, ¿no? Entonces él se dedicó a otras cosas, pero llegó un momento que se volvió a reencontrar con la literatura, y fue ahí cuando sacó provecho de ella, ¿no? Porque ese era su tiempo. Eso es lo que te puedo decir al respecto. No, es súper encantada, declaro para ti, bueno, mucho éxito venidero, y de verdad voy a leer tu novela, no la he leído, pero la voy a leer y te daré mis comentarios cuando la lea. De verdad, Vale, muchísimas gracias, Dios te bendiga. Gracias a ti, igual, bendiciones. Mari, ¿sigues tú? Mari Aspiazú. Muchas gracias, mi querida Isaura, por darme la oportunidad de hacerle una pregunta aquí a mi compañero escritor Roger. Estoy disfrutando esta entrevista porque veo que es una persona muy elocuente y un escritor a carta cabal. Y le quisiera hacer una pregunta
si usted ha tenido alguna experiencia paranormal que le gustaría escribir sobre este tema. Disculpen que no prenda la cámara porque me está fallando un poco el teléfono. Esa es mi pregunta. Bueno, los psicólogos hablan pues que la poesía es sueño involuntario, ¿no? O sea, dicen que la poesía es sueño involuntario, ¿no? Entonces, los sucesos sobrenaturales creo que siempre van a estar, ¿no? O sea, partamos de lo elemental. Creo que la inspiración ya es un hecho sobrenatural, no es un don. Vallejo decía que le llegaba una tristeza tan grande que él no sabía de dónde venía, ¿no? Que era la inspiración, ¿no? O sea, entonces es un suceso sobrenatural escribir, ¿no? O sea, ponerte delante de la hoja en blanco o en todo caso delante de la computadora y empezar a teclear un tema o palabras que tú creas que son una creación, ya es un hecho sobrenatural, ¿no? Porque todos no somos los elegidos, como si podemos hablar de términos cristianos, ¿no? Todos no somos elegidos para escribir, ¿no? Debemos tener ese bichito. Y ese bichito dentro es ese paradigma sobrenatural o paranormal que pueda tener toda otra persona, que yo más desde mi punto de vista personal y cristiano, yo le hablo un don, ¿no? Un don recibido, ¿no? Un privilegio de Dios para escribir, ¿no? Pero cuando yo también hablo de un principio, de un don religioso para escribir, me han salido al encuentro algunos escritores, pues, que me han dicho, no, pues, que el escritor escribe de sus demonios que tiene dentro, ¿no? Y yo no comparto nunca esa posición, ¿no? Que digan que García Márquez decía, pues, él escribía sus demonios, y él escribió un libro, una obra de cuentos que se llama un cuento y miles de demonios, ¿no? El amor y otros demonios se llamaba su narración, ¿no? O sea, el amor y otros demonios, ¿no? Se él decía, pues, que el escritor se nutre de sus demonios, y yo no creo que para hacer una obra de arte tengamos que utilizar eso como llamar demonios. ¿Y por qué no le llamamos ángeles, no demonios? Pero, por ejemplo, se me ocurre a mí, si yo tuviera 1000 demonios adentro como escritor, nunca hubiera escrito un hermoso poema para mi madre, porque de los demonios no me darían ninguna expectativa para hacer un lindo poema para mi madre, que lo he hecho, ¿no? Entonces, el don es sobrenatural por excelencia, amiga. O sea, el don de escribir es un don que hemos recibido de alguien tan especial. Como te decía, hacia una persona le dicen escribe un libro y no tiene nada del bichito adentro, no lo va a hacer. Nosotros hemos entrado a este proyecto porque teníamos ese bichito adentro ahí, proclamándonos que debíamos tomar esta iniciativa y decir, ya, es la hora, comienza, ¿cuándo empiezas? Y nosotros siempre estábamos diciéndolo mañana, pasado, no tengo tiempo, y desde ahora en adelante lo único que les puedo exhortar a ustedes es que deben tener tiempo para leer y para escribir, que esa es la mejor manera de nutrirse y de lograr los logros que cada uno de ustedes va a tener en el tiempo que sea necesario y que el tiempo ideal para cada uno de nosotros, incluyéndome también en esta faceta que no tiene camino de retorno. Siempre voy a decir eso, que el escritor no tiene camino de retorno, ¿no? O sea, ya empezó y tiene que seguir en su tranvía, en su tren, en su avión o en su tierra empedrada, pero tiene que seguir hacia adelante. Muchas gracias. Éxito también le deseo. Gracias a ti, gracias a todos. Igualmente para todos mis compañeros que están aquí en esta reunión, muchos éxitos. Mari, gracias. Merche, te escuchamos. Tu micrófono, amiguita, tu micrófono. Merche. Ya, escuchamos. Muchas felicidades, Roger. Es el segundo día que te escucho, porque ayer estuvimos con los... Roger, prende la cámara. Sigue, Merche, ¿no? Perdón. Que Roger prenda la cámara. Estuvimos hace poco hablando de los que vamos a ir a la feria de Frankfurt y esas cosas. Sí, sí te escucho perfecto. Y yo lamento que no estemos más de nosotros allí en la feria, aunque nuestros libros estén,
Yo creo que la presencia, y no solo la presencia a través de la pantalla, que ya es muy importante, porque ya nos vemos las caras, ya nos vemos el gesto, y eso tiene mucho valor y aporta mucho a lo que luego podamos leer de esta persona, si nosotros la conocemos y si nosotros la hemos oído hablar y la hemos visto expresarse, hemos visto su mirada o su sonrisa. Todo eso nos ayuda mucho a poder leer el libro y las palabras que dice. Yo simplemente quería darte las gracias por tu cultura, por todo lo que transmites, porque yo soy una persona de ciencias, que decimos aquí. Cuando yo hacía el bachillerato a los 15 años, teníamos que elegir entre irnos por ciencias o irnos por letras. Entonces yo me fui por ciencias, pero son circunstancias de la vida, porque a mí siempre me ha gustado muchísimo la literatura y me ha gustado tanto que a lo largo de la vida pues eso, he recalado en terminar escribiendo mis memorias, que es bueno. Nunca jamás hubiera pensado que yo iba a escribir un libro, por aquello que te digo, que yo soy de ciencias, y entonces sí que es verdad que cruzábamos el campus universitario y nos íbamos a enfrente a la Facultad de Derecho, y a veces pues íbamos a escuchar a profesores de Derecho, a catedráticos, que no tenía nada que ver su asignatura con la nuestra, pero pasábamos a escucharles. Luego sí que es verdad que ahí en el fondo el gusanito que dices tú lo debía de tener dentro del corazón. Ahora, sobre todo, lo que encuentro de ese gusanito es que me ha servido para conectar pues con todos vosotros. pues veo aquí a Alcira, veo aquí a Marta, veo aquí a Dora, veo a Isaura, veo personas con las que ya, a Carmen, con las que ya de alguna manera me siento como muy unida. Creo que esta faceta de la literatura que nos ha contagiado el profesor Navarro Lara no es una faceta habitual. Yo creo que hay muchos escritores que viven su vida muy con interioridad y solo sacan al exterior los libros. Pero a mí me parece maravilloso esto que hemos conseguido nosotros. Doy gracias a todos vosotros, doy gracias a Dios, doy gracias al maestro Navarro Lara, porque él ha sido el que ha vehiculado de alguna manera esta explosión, ¿no?, entre nosotros, porque a mí me parece que esto es una explosión de escritores, aunque unos seamos mejores, otros seamos peores. El otro día decía precisamente Rosa María, hay muchos de nosotros que estamos escribiendo muy mal porque todavía cometemos faltas sintácticas o faltas de ortografía. A mí me parece que eso, siendo muy importante y que tenemos todos que tratar de mejorarlo, yo hago lo que tú dices. Cada vez que miro mi libro le corrijo algo, le modifico algo. Bueno, voy a terminar diciendo ya no me meto más en Amazon con mi libro porque en fin, nunca, ¿no? Pero a pesar de todo, a pesar de que no escribamos muy bien, yo creo que esta maravilla de contacto que hemos tenido unos con otros sí que tiene algo que ver con la madera de escritores. Yo creo que si no fuéramos un poco escritores, no estaríamos aquí, en este montoncito que estamos hoy, en Oasis de Escritores, en el otro montoncito que estaremos en la Feria de Frankfurt, en los otros que han estado en México, en la Feria de México. Yo creo que eso sí que viene de ese gusanito de escritor. Entonces te agradezco mucho que lo hayas dicho, porque para mí es una idea que he hecho mía y la he sentido como mía. Y bueno, pues tú sigues escribiendo, aunque no nos dé tiempo a leer todo lo que escribes, pero, porque yo ya soy un poco mayor,
y entonces ya no voy a tener tiempo de leer todo lo que he comprado. Pero leeré lo que Dios me ponga en la mano para leer en cada momento. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a los demás también. No quería hacerte ninguna pregunta especial, has dicho tantas cosas que yo aún tengo que digerirlas. Gracias. No, gracias a ti, amiga, gracias a ti. Mira, pero, o sea, nos empapamos con lo que dijo García Márquez, pues, ¿no? Decía, yo escribo para que me quieran mis amigos, ¿no? Así que estamos en esta hermandad, entonces escribimos que eso sea nuestro mejor amor hacia cada uno de nosotros, sea nuestro libro, ¿no? O sea, y de ahí lo que de repente puede hacer malo o bueno el producto, el asunto no está tanto en eso, el asunto está que, como yo decía en esa reunión que tuvimos con José María, es que a partir de este momento de gozo que vamos a vivir todos, es a partir de ahí que uno nazca para la literatura, ¿no? O sea, es como decirte, te llegó lo que no te llegó, no debería llegarte todavía, pero ya lo tienes entre las manos, ahora pues, como dicen los evangelios, ¿no? Ahora pues, ¿no? Ahora pues toma tu camino y dedícate pues, ¿no? A eso, ¿no? Es como le decía también, por ejemplo, a un futbolista, ¿no? Que le dan su oportunidad de jugar un partido pues trascendente, ¿no? Ahí tienes que mostrar que a partir de ahí dices, bueno, antes era suplente, antes, bueno, no creían en mí, ahora aquí demuestro lo que valgo y lo que quiero y lo que voy a lograr, ¿no? Pero también no es tan duro decirlo, puede decir también que sudor y lágrimas, no creo, pero sudor y sacrificio sí creo, ¿no? Sudor y sacrificio sí creo, porque como yo decía, pues si no escribo no oscurece, ¿no? O sea, tenía ese reto de que para mí no llegaba la noche si no escribía algo, ¿no? Entonces, quiero que también eso de alguna manera en sus vidas ayude, ¿no? O sea, por decir, no tengo tiempo, pero tienes que tener tiempo para leer y escribir algo, ¿no? Todos los días, que eso sea como parte de tu alimento diario, ¿no? Así como la oración es parte de muchas personas creyentes como yo, de nuestro contacto divino y de nuestra fe y de nuestra posición frente al mundo, así también que nos alimentemos de lo que otros hacen para seguir creciendo en lo que hemos tomado como una decisión natural, especial y saludable, si podría decirse así, ¿no? Me quedo con la frase, si no escribo, no oscurece. La voy a identificar siempre contigo. Gracias, mi hermano. Gracias. Marta Cecilia Vidal desde Colombia. Amores, ¿me perdonarán oír en la cámara? Estoy en un estado no veíble. Hoy me hicieron algo y estoy no veíble, la verdad, y no quiero asustarlos, la verdad. Amores, con Roger, bueno, nosotros le hemos dicho Roger todo el tiempo por el tema norteamericano, pero ya sabemos que Roger. Hemos tenido conversaciones muy interesantes en varias ocasiones. Muy bien. Ha sido muy agradable el estar contigo y conocerte, o sea, indudablemente nuestras compañeras ya han expresado su beneplácito con lo que tú haces. Pues yo tengo unas preguntas un poco extrañas, no sé qué tan extrañas te parezcan. Quisiera que nos contaras, por ejemplo, ¿qué libro te costó lágrimas? Esa es la pregunta. ¿Qué libro te costó lágrimas? Esperar un poquito, volver sobre él, porque es que, digamos, a veces nosotros nos encantamos con las emociones, estas apasionantes, pero nosotros también sabemos del dolor. Y hay algunos libros y algunos temas que de verdad emocionalmente nos desbordan. Entonces, quisiera que compartieras con nosotros ese aspecto y ver cómo lo manejaste, ¿no? Porque todos lo manejamos de diferente manera. Esta es mi primera pregunta, Roger. ¿Cómo estás? Un gusto, Marta, de poder saludarte por aquí nuevamente. Mira, yo todavía no he escrito un libro de esa naturaleza, pero he comenzado a hacer unos fragmentos de mi vida, y es verdad que cuando he comenzado a narrar esos fragmentos que yo he vivido, sí se me ha llenado de mucha nostalgia y dolor de corazón, y creo que en algún momento escribiendo esa novela que es biográfica,
voy a echar muchas lágrimas, verdaderamente, por las personas que he perdido, por mi vida que de repente no ha tenido un camino más propicio como todo ser humano, por las tragedias que he vivido y por las pérdidas de las personas que he amado también, ¿no? Mis padres, y tal vez por algún amor que por ahí se quedó, ¿no? En el tintero, ¿no? Entonces, creo que sí voy a derramar unas lágrimas por eso, pero hasta ahora todavía no he derramado lágrimas. Más bien, siempre me ha llenado el entusiasmo cuando he creado un personaje, ¿no? Siempre me ha llenado el corazón cuando he escrito un poema, ¿no? Siempre, cada vez que uno escribe, siente como si hubiera pasado en su vida, como decir, el deber cumplido, ¿no? Como cumplir la tarea, como decir gracias, Señor, porque pudo ser una parte de lo que tú has hecho, ¿no? De crear, ¿no? Crear o recrear lo que tú tienes ante mis ojos, ¿no? Y, por ejemplo, este libro, que también yo escribí un libro de poesía que lo publiqué en Amazon, que es El Perú, es un libro más leído, bueno, que ahí hablo también de mi país, ¿no? Cómo surgió mi país desde las raíces indígenas, ¿no? Y hasta llegar hasta este siglo que hemos celebrado un bicentenario, ¿no? De la independencia del Perú. Entonces, todavía, como se dice, todavía no ha llegado mi hora, como decía Jesús, ¿no? O sea, mi hora de llorar frente a lo que escribo, ¿no? Pero sé que sí pasará cuando empiece a tomar la batuta de escribir mi biografía en forma concreta y clara, ¿no? Porque mi vida también está llena de hechos trágicos y de hechos dolorosos, ¿no? Como a todos, quién sabe, ¿no? Muchas gracias, Roger. Y la otra pregunta es, tú sabes que yo amo la filosofía y que estudié filosofía. Me gustaría saber, dentro de todo, nosotros los de ciencias sociales, y tú que también estudiaste la carrera de Derecho, tenemos muchos nexos con la filosofía. Sí. Y indudablemente la filosofía altera nuestra percepción del mundo de una manera extraordinaria. Y yo quisiera saber cuál es el legado de los filósofos que tú tienes en tu obra, porque igual uno hibrida, ¿no? Con ellos uno construye, uno tiene unas herencias increíbles que son sutiles, pero que indudablemente están ahí. A mí me encantaría que nos compartieras quiénes fueron esos artífices poderosos de muchas horas de meditación y de análisis y de reflexión que también están plasmadas en tu obra. Esa es la segunda pregunta. Claro, mira, yo siempre he admirado a los clásicos, ¿no? de la Grecia fabulosa, ¿no? O sea, Aristóteles, Sócrates. Para mí, el propio Platón, ¿no? Platón es el más literato de todo, ¿no? O sea, todo lo que han escrito esos, de alguna manera, mira, ellos fueron los que pusieron las piedras angulares de todo lo que viene posteriormente de la cuestión religiosa, ¿no? De ellos se han nutrido, pues, Santo Tomás, San Agustín, todos los padres de la Iglesia Católica, ¿no? Que yo respeto mucho. Entonces, siempre vamos a ver facetas de esos clásicos en lo que tú escribes, ¿no? Porque quieras o no, la filosofía es el punto de partida de toda ciencia, ¿no? O sea, aquel que dice que no filosofa en alguna parte de su vida como profesional, creo que está perdiendo el camino correcto de su profesión, ¿no? Porque la filosofía es la base de toda la ciencia, ¿no? O sea, hay filosofía del derecho, tenemos pues a Hegel, ¿no? Que es un protagonista de lo que es, y de contrapartida para aquellos que quieren que no suceda lo que plantea como alternativa, lo tenemos a mí, ¿no? El hombre, ¿no? Pues, ¿no? Que el hombre pues era el único ser racional y a partir de ahí no había nadie más. Él habla del superhombre, es un escritor muy talentoso alemán, ¿no? Pero que es un ateísta que está contrario a los principios cristianos, pero ni aún así, ¿no? De su punto de su visión propia de la fatalidad del hombre, él establece una convicción de definición del mundo, ¿no? Un mundo real, que si el hombre fuera capaz de construir su propio cosmos, no sería un hombre fatal, ¿no? Sería un hombre próspero. O sea, es que, como decía también José Ingeniero, ¿no?
el hombre es arquitecto de su propio destino. Entonces, la filosofía está en todas las ciencias, ¿no? En todas las ciencias. Creo que hasta el ateísmo tiene su filosofía de vida. Entonces, para mí, yo he escrito un libro, este libro que estoy hablando, el aún y la existencia, tiene mucho de filosofía, mucho de existencialismo, ¿no? Esas cuestiones, la literatura definitivamente te da a establecer cuestiones paralelas entre la vida y la existencia, que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo, pero que de alguna manera tienen una cercanía tan íntima que uno puede confundir la existencia con la vida, ¿no? Y definitivamente no es lo mismo, ¿no? Existe una piedra y el ser humano tiene vida, ¿no? Existe un peldaño, existe una roca y el hombre tiene vida, pero siempre a veces tratamos de confundir estos conceptos, ¿no? De vida y existencia. Entonces, a partir de ahí es que yo hago este libro que se llama El aún, que es el todavía, y la existencia, que es lo que ya está vigente, ¿no? Lo que uno ve, lo que uno puede captar, una piedra, el viento, no sé, una catástrofe, esa es la existencia, ¿no? Y el aún es lo que todavía no llega, pero es una expectativa, ¿no? Que podría ser la fatalidad misma. Entonces, todo escritor que hace una obra muy profunda, definitivamente sus bases sólidas van a ser la filosofía, no hay otra manera. Muchas gracias, Roger. Y una pregunta chiquita, bonita, encantadora. Quería que nos contaras, ¿qué te hace feliz, Roger? Me hace feliz, sigo con García Márquez, me hace feliz que me quieran mis amigos porque escribo. Muy bien. Muy gracias, bello. Bueno, un abrazote, Roger, desde Colombia. Gracias a Muy ti. querido. Muy bien. ¿Alguien más, Alcira? Alcira, ¿tienes alguna pregunta? Micrófono, amiga. Bella, Alcira de la Guajira, colombiana. Te escuchamos. El micrófono. La hermosa Guajira, que un día quise conocer la Guajira y no pude llegar a la Guajira. Me hablaba de la lindura de la Guajira. No, es tu teléfono. Mira tu teléfono. Ya. Okay. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, Roger, qué bueno que hubieses venido a La Guajira. Específicamente no tengo una pregunta, porque Isaura sabe que yo estoy nuevecita en este hermoso mundo de la literatura. Entonces creo que no tendría una pregunta específica para Roger. Por la pandemia, ya Merche, de Isaura, tú sabes de que ese tiempo me llevó a darle un manejo al teléfono, que pensaba yo que el teléfono nada más era para recibir llamadas y para reírse uno. Y fue cuando me encontré con ese momento tan maravilloso como fue conocer al maestro Francisco Lara. Y me hice el taller y he escrito mi libro, ¿verdad, Roger? Entonces, sí, estoy nuevecita, yo leyendo la historia de Manel Monteagudo, que creo que Merche debe haber leído algo, es un escritor español, Manel Monteagudo, que él contaba que había estado 35 años en UCI, por decir algo, había estado en coma. Y eso fue una historia que revolucionó al mundo. Pero lo que pasaba es que Manel se despertó a los 63 años escribiendo poesías. Entonces a Alcira le ha pasado algo parecido. Entonces estoy en este proceso de aprendizaje, no hay un taller que no me pierda. He aprendido a tener una hoja en blanco y si veo al río, le escribo al río, si veo una hoja verde, le escribo a esta hoja verde. He ido como alimentando ¿cómo te digo yo? Ese puntico, ese punto maravilloso que tienen ustedes, que lo traen desde su niñez,
que han venido alimentando, que es por los padres. A mí no, a mí me tocó así por accidente. Y estoy aquí aprendiendo, enamorada de estos amigos en todo el mundo y con ganas de escucharlos. Y sí, yo quiero siempre hablar de que el ser humano no debe limitarse, debe vencer esos obstáculos que nos va prestando, se nos van presentando. Y para mí, de pronto, estar aquí es como un reto. Pero yo qué voy a hablar con Roger, yo qué voy a hablar con Isaura, ¿cómo puedo yo hablar de literatura? Pero la letra es tan linda, se le va metiendo a uno como por las venas y eso estoy. Aquí estoy escuchándolos y maravillada. Ay, qué bonita. Y con un cuaderno en blanco, con una libreta en blanco y escribiendo todo lo que pasa por aquí. Algún día tendrá futuro. No, yo te agradezco tu comentario, que eso es bueno, ¿no? O sea, pero lo importante de todo eso es que tú estás, quieres o no, estás haciendo literatura. O sea, toda expectativa que uno tiene frente al hoja en blanco es literatura, ¿no? Ya sea simiente, pero es literatura. O sea, lo malo sería que tú no dediques ese tiempo a creer o a pensar que estás haciendo algo bueno. Eso sería lo malo. Pero si tú estás pensando que eso tiene algo bueno, ya es un punto de partida provechoso. Sí. Pero no te sientas, o sea, no hay que sentirnos menos, o sea, cuando hay una hermandad no hay que sentirnos menos. Eso yo te diría nada menos, porque un verso de alguien puede salvar el mundo, entre comillas, ¿no? Y no un libro a veces, ¿no? Así que no te sientas por ahí, ¿no? O sea, sí, no. Pues yo es con todo respeto. Entonces, lo importante es que estamos en este proyecto y yo insisto que tenemos el bichito. Entonces ahora pues, ¿no? Ahora sigamos en el camino, ¿no? Que nos va a costar, obviamente. Ay, sí. Y lo importante son estas charlas. A mí me gustaría tener siempre estas charlas, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, nosotros cuando éramos jóvenes nos reuníamos los fines de semana a leer entre nosotros nuestros poemas, ¿no? O sea, como decir, entre gitanos a adivinarnos la suerte, ¿no? Para ver cómo íbamos, ¿no? Para medirnos nosotros mismos. Y siempre, obviamente, a veces terminábamos de alguna manera discutiendo, ¿no? Porque a uno no le gustaba el verso que uno escribía, el otro creía que su verso era mejor. Pero esa pugna, al fondo, es saludable porque te ha forjado, ¿no? O sea, al final tú, entre queriendo y no queriendo, aceptabas lo que te decía tu compañero y tú de alguna manera terminabas diciendo, no, él está bien, y yo tengo que seguir, y quieras o no, emprendías el camino, ¿no? O sea, entonces eso sería saludable, de que este grupo maravilloso, por cierto, tengamos así de repente un mes, no cada mes, una fecha exacta que podamos conversar, que el tema sea qué estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y podamos ahí contar lo que estamos haciendo, los aportes que uno pueda dar, o que todos podamos dar, ¿no? Porque todos tenemos mucho que dar, mucho que decir. Yo soy una persona que está convencido que yo aprendo de todos, ¿no? Yo aprendo de todos. O sea, para mí no hay bueno ni malo, yo aprendo de todos. Y eso ha sido que yo esté aquí, pues, no porfiando en lo que yo quiero, ¿no? Porque como también he dicho, a mí me ha gustado también escuchar a los demás, ¿no? La gente que ya había tenido algo propicio, yo lo escuchaba atentamente y siempre decía, por ahí debo ir yo, porque esa es una manera de que alguien que te dé fortaleza, alguien que te motive, alguien que te lleve, que te diga, sí se puede, ¿no? Sí se puede hacer, ¿no? Si él pudo, ¿por qué no puedo yo? ¿Qué pasa? O sea, no pasa nada, simplemente pasa que hay que ponerle, pues, más empeño, más dedicación a lo que uno quiere, ¿no? Y eso es de todo esto. Gracias. Fabián, nuestro anfitrión. Fabián, ¿está por ahí? Hola chicos, sí, he vuelto. Fabián, te toca. Sí, pues no sé qué puedo decir, no tengo palabras, la verdad. Estoy emocionado porque tener a Roger aquí, bueno, ya creo, lo he puesto ahí, lo he escrito ahí, que esto es
Quería agradecerte, Roger, tu aportación porque tu presencia y tu sabiduría y tu buen hacer, digamos, y tu buen corazón sube la energía en este grupo, ¿no? Que creo que estamos todos que parece que somos todos uno, parece que hay aquí lo que le llaman en inglés, en música le llamamos el groove, que es cuando todo armoniza, ¿no? Cuando todos los sonidos armonizan y es perfecto, eso le llaman groove en la música, ¿no? Y pues yo siento esa sensación aquí, yo la siento aquí, cada vez que nos reunimos. Y hoy la siento muchísimo más fuerte porque tu presencia de verdad, Roger, tu presencia está subiendo la energía positiva y lo que estás diciendo de reunirnos y hacer aportaciones, cada uno en lo suyo, lo que hemos hablado el domingo pasado, de hacer una aportación en lo que uno sabe, en su talento, en su capacidad, ¿no? En su habilidad, mostrarla y compartirla, creo que es importante. Así que yo creo que lo vamos a hacer. Quiero hacerlo porque creo que va a ser importante que podamos cada uno aportar lo suyo y aprender unos de otros. ¿Eh? Así que bueno, no sé qué más decir. Son unas fechas importantes también porque tenemos gente en Frankfurt que está viajando para allá. Estoy viendo los mensajes en el WhatsApp que van, los chicos van poniendo que van en el tren, que van tal, que bueno, eso va a ser también maravilloso. Así que son unas fechas muy, muy especiales, ¿no? En que hay gente que está cumpliendo su sueño presencialmente y otros desde aquí, que nuestros libros están allá, ¿no? O sea que vamos a estar presentes, aunque no vamos a estar físicamente, pero vamos a estar presentes. Y todo esto me llena a mí de ilusión, de amor, de energía y se los agradezco a todos sinceramente y pido perdón porque no había cortado el sonido hace un rato, me fui y no corté el sonido, lo siento mucho. Claro, es que tengo a mi esposa un poquito pachucha y estoy cuidando de mi hijo y de ella y tal, entonces estoy un poco descentrado. Pero bueno, dicho esto, nada, que gracias por todo y ya está, eso es mi aportación. Y un aplauso para Roger, no, esto es para Roger, claro. Roger. Perdón. Yo les agradezco ese gesto y yo me siento uno más del grupo, o sea, no hay nada especial en lo que uno pueda decir desde su propio punto de vista. Tengo la humildad con los pies bien puestos sobre la tierra y creo que en cualquier momento que podamos charlar, encantado de hacerlo con ustedes porque ahora vamos a Frankfurt y la frase que está en Romanos 8:28 es muy importante ahora, que dice: somos más que vencedores, así que estamos en ese camino y vayamos contentos a ese encuentro formidable y no perdamos la fe y sigamos haciendo lo que queremos, y lo que queremos es bueno. Muchas gracias. A ti. Bueno, que vengan muchas noticias de allá de Frankfurt. Eso estoy emocionada como si yo estuviera allá. Y eso que mi libro no fue. Pero es que estamos allá, espiritualmente, y nuestros Yo sé, estoy emocionada de esa noticia, que están allá. Bueno, si las noticias no vienen, nosotros vamos por las noticias, pues no queda otra. Así es. Gracias. Bueno, Gracias. Yo para despedida quería decirte, Roger, que sea la próxima vez que vengas por España, que por favor avises. Claro. Yo estoy en una ciudad a la que es muy fácil acceder, porque estoy a mitad de camino entre Madrid y Barcelona. Entonces, si tú coges un avión... Mira, tú estás por Zaragoza. Sí, exacto. No. Yo estuve en camino para Barcelona, estuve por Zaragoza y pasada de camino. Claro. Por eso te digo que la próxima vez que vengas a España, que por favor que avises, porque mira, Rosa María no tenía proyecto de pasar por Zaragoza, de parar en Zaragoza,
pero como iba a Barcelona y luego iba a Madrid, pues mira, tuve la suerte de que parara en Zaragoza y la tuve en mi casa un día entero. Se da con mucho gusto. Estoy esperando el próximo premio. Eso es. El planeta. El próximo Roger tiene que ser el planeta. Gracias. Que la has nombrado hace un momento, se lo ha llevado una aragonesa que vive en el Pirineo. Sí, ya se lo ha llevado esta vez. Sí. Luz. Ay, que no me sale el apellido. Luz. No me sale el apellido. Luz Gabás. Gabás. Que escribió... Luz Gabás. Exacto, Luz Gabás. Que ya escribió una novela maravillosa sobre ella ha ganado con el libro Lejos de Luciana. Exacto, lo ha ganado ahora con Lejos de Luciana, que es también una historia del siglo XVIII. Sí. Es una buena escritora, Luz Gabás. Sí. Yo la conozco personalmente porque como está en el Pirineo y yo voy por el Pirineo, pues la conozco. Como tú, es muy bueno, es muy bueno. Muy bien. O sea, cuando yo vaya me la presento, saludo a Vaz, que sería muy lindo conocerlo. Como es muy lindo y especial conocerlos a ustedes personalmente a todos, ¿no? O sea, a lo mejor no conoces la Aljafería. ¿Conoces la Aljafería, el Palacio de la Aljafería en Zaragoza? No. Dije, yo estaba de pasada por Zaragoza, estuve de pasada, o sea, mi destino era Barcelona. Claro. Pues nada, esa es tu cita próxima. ¿Y Fabián está en qué parte de España? Yo estoy... ¿Y Saura? Fabián. Yo estoy en el Mediterráneo, en la costa blanca, ¿no? Que le llaman. Estoy en la ciudad de Alicante. Bueno, ya tenemos que ir, allá iremos. ¿Cómo? No sé, pero allá. Aquí tenemos playa, tenemos buen tiempo, tenemos sol, en verano mucho calor, eso sí, pero hay mucho sol y también se come muy bien. Bueno, yo estoy encantado, de verdad, Así que nada, si pasas por aquí, Roger, ya sabes, yo estoy en una ciudad que cuando vengan a Colombia, a Medellín, también, a La Guajira, a Bogotá. Y cuando vengan a Perú a comer de la delicia de la comida peruana, así que... Los mariscos. Nos hemos invitado. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien tiene otra pregunta antes de terminar? Saludos desde Panamá, que también tengo las puertas abiertas para Roger y todos los compañeros. Gracias, Mayra. Viajamos al canal y a otros lugares preciosos. Iris Elizabeth quiere hablar. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a participar de esta entrevista y conocerlos a su vez. Un saludo, Roger. Te felicito por todos tus éxitos. Que sigan más para ti y para todos los compañeros que, bueno, como han conversado aquí, muchos a veces empezamos después, pero también, como dijo Roger, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y por alguna razón empezamos desde donde estamos cada uno. Yo también he tenido mis libros guardados en un cajón desde que empecé a escribir, que recuerdo 14, 15 años y todo apuntes. Hoy yo vivo en la ciudad de Nueva York, soy de Uruguay y me vine, cuando emigré, me vine con eso para aquí. Todo un montón de apuntes, dije algún día. Bueno, llegó el momento y esto de encontrarme con tanta gente que nos ha brindado ese camino, nos ha abierto el maestro Francisco Navarro Lara, y de ir conociendo gente tan talentosa, me siento muy a gusto con todo eso y bueno, a su vez de saber que tenemos hogares por todo el mundo, ¿no? Porque tenemos casas por todo el mundo y de otros grupos también siempre dicen. Y de la misma manera, bueno, ahora tienen un hogar más aquí en la ciudad de Nueva York.
si alguien tenemos casa por todo el mundo. Por todo el mundo, así que el libro nos abre las puertas. No, es que es muy bonito porque a veces pueden surgir ferias o pueden surgir actividades literarias, ya sea en grupo o ya sea individualmente, y creo que es muy lindo tener un contacto con el cual contar para, aunque sea preguntar, donde uno, por ejemplo, puede alojarse, si no hay espacio en las casas donde uno vive. En fin, es todo, cualquier conexión siempre es muy buena para que podamos subir un peldaño más. Y me encanta que todos tengamos esta humildad y esa buena vibra y onda de pretender siempre colaborar con un compañero y celebrar los éxitos ajenos, ¿no? Además de los nuestros, pero cuando un compañero sube y sube y sube más, qué lindo que es que tengamos esos sentimientos, ¿no? Porque creo que eso es lo que nos hace a nosotros también bestseller. Y eso fue una de las cosas que también el maestro nombró, ¿no? Creo que bestseller no es solamente, tener el libro escrito más vale hecho que perfecto, sino que también el corregir, eso es algo que es inevitable, creo que son nosotros. A mí me pasó particularmente con mi último libro, que lo subí 15 veces a la plataforma, porque cuanto más lo leía y pedía uno, y para colmo no pedía el de muestra, o sea, pedía uno y decía no me gusta, y por un tilde allá lo subía de nuevo. Bueno, hasta que llegó un momento que dije, hasta aquí. Pero creo que son gajes del oficio, y como decía también Roger, tener siempre, yo voy a todos lados con lápiz y papel ahora, desde hace un par de años que empecé con la vorágine de ir publicando, papel y lápiz a toda hora, porque si realmente es cualquier frase, me cruza una frase y dije, pues yo la escribo porque después la voy a transformar. Y de hecho así es como me ha pasado, y he completado también mi último libro, ¿no? Entonces, bueno, un saludo para todos, un placer conocerlos, y nada, mi nombre es Elizabeth Cabral, Iris Elizabeth Cabral, todo el mundo me conoce por Elizabeth, y bueno, estaré aquí para todo lo que pueda participar. Elizabeth, habla con Teresa para hacerte una entrevista. Sí, tenemos un listado de invitados. Le pasas tú, Isaura, el teléfono de Teresa. Sí. Para hacerte Muchas una gracias. entrevista. De nada, tú te lo mereces. De nada. Somos paisanos, somos vecinos. Tú eres uruguaya, yo soy argentino. Ya te noté el tono en la I, por supuesto. Y dije, bueno, si no es uruguayo, es argentino. Es argentino, sí. No, porque, bueno, yo aquí en Nueva York también soy actriz, entonces estoy trabajando el tema del acento y tengo que obligarme a la I desaparecerla. Claro. Y es un trabajo arduo para nosotros, a mí me cuesta mucho. Yo la he suavizado mucho porque estoy con una española, casado con una mujer española hace ya casi 20 años. Entonces la he suavizado bastante, pero igual la llevo. Sí, no es fácil. No es fácil. Nos descubrimos solos. Es verdad. Pues encantado de conocerte. Gracias, Espero verte más seguido. ¿Algo que decirle a Elizabeth? No, Elizabeth, un gusto de que te has incorporado hacia nosotros, y eso es bueno porque, o sea, hay una hermandad, ¿no? O sea, yo siempre siento de que cuando uno se acerca a alguien y te dice, yo escribo, parece que uno lo conocía de siempre, ¿ya? Eso es una fuerza vital, ¿no? Es una solidaridad que brota de inmediato, ¿no? Es como saber que escribes y ya estás involucrado con esa persona, ¿no? De frente. O sea, eso es tan grande en la literatura que eso nos va a hermanar siempre. Así que bienvenida, y estamos siempre para compartir muchas cosas. Bueno, damos por terminada nuestra reunión. Muchísimas gracias, Roger, y a todos los amigos. Gracias, Isaura, gracias. Un placer, gracias a todos.
Gracias por invitarme. Hasta pronto. Gracias, querida. Próximo domingo. Chao, feliz tarde. Para el próximo domingo,